Bueno, en esta noche quiero compartir una palabra. Hace rato no hacía un video así en vivo, antes cuando hacía programa de radio. Transmitíamos ahí en vivo también cuando estábamos haciendo programa de radio, pero hace rato ya que no, ya dejamos de hacer radio. Y bueno, en esta noche, y bueno, en otro momento quiero compartir la palabra también del Señor. Como decía ahí, gracias a Dios, bueno, quiero hacer esto para que ustedes tengan lo que ven el video, puedan tener ¿cómo le puedo decir? Un conocimiento más de la palabra del Señor. Sabemos que la palabra de Dios es algo que nos va enseñando cada día a cómo mejorar nuestra manera de vivir, también a mejorar la confianza en Dios. Y en esta noche quiero compartir ahí, como decía el título, el Salmo 27, un salmo que gracias al Señor, como toda la palabra de Dios, es un salmo, gracias a Dios, eh, en el sentido que hacía el rey David, escribía este salmo para confianza al Señor, ahí a pesar de los enemigos que le rodeaban. Y bueno, y en esta noche quiero compartir con ustedes, con la audiencia, ahí lo que están viendo y lo que van a mirar ahora después, gracias al Señor. Pero quiero compartir este Salmo 27. Ahí ayer, esta semana y ayer estuve anotando algunos versículos. Hay referencia a lo que está hablando David en este Salmo 27, gracias al Señor. Estuve ahí meditando un poco, buscando eh, ahí estudiando un poco la palabra del Señor y vemos este salmo que David escribía en el Salmo 27, que el título de este salmo es Jehová es mi luz y mi salvación. Cuando hacía programa de radio tenía ahí el título del programa era así, Jesús es la luz y la salvación. Y bueno, quiero seguir también con ese título por el tema que es un mensaje, gracias al Señor, ahí que sabemos que Cristo es la luz que vino al mundo, gracias al Señor. Así que quiero leer aquí en el Salmo 27, como le decía, Salmo 27 que dice, Jehová es mi luz y mi salvación. El primer versículo empieza diciendo, Jehová es mi luz y mi salvación. Y ahí viene una pregunta, ¿de quién temeré? Después sigue diciendo, Jehová es la fortaleza de mi vida. Y ahí David hace otra pregunta, ¿de quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, este es el versículo 2, cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mi carnes, ellos tropezaron y cayeron. El versículo 3 dice, aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Una cosa he demandado a Jehová, dice el versículo 4, esta buscaré. Que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida para contemplar la hermosura de Jehová y para adquirir en su templo. El versículo 5 dice, porque él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal, me ocultará en lo reservado de su morada. Sobre una roca me pondrá en alto. El versículo 6 dice, luego levantaré mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean. Y yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificio de júbilo, cantaré y entonaré alabanzas a Jehová. Versículo 7 dice, oye, oh Jehová, mi voz con que a ti clamo. Ten misericordia de mí y respóndeme. Mi corazón ha dicho de ti, buscad mi rostro. Tu rostro buscaré, oh Jehová. El versículo 9 dice, no esconda tu rostro de mí, no apartes con ira a tu siervo, mi ayuda ha sido. No me dejes ni me desampares, Dios de mi salvación. Aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo Jehová me recogerá. El 11 dice, enséñame, oh Jehová, tu camino y guíame por senda de rectitud a causa de mis enemigos. El 12 dice, no me entregues a la voluntad de mis enemigos, porque se han levantado contra mí testigos falsos y los que respiran crueldad. Hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Aguarda a Jehová, esfuérzate, aliéntese tu corazón, si espera en Jehová. Amén. Gracias al Señor por esta palabra. Y bueno, vamos a meditar, si podemos, versículo por versículo, gracias al Señor, pero eh, en otras palabras, podríamos decir que este capítulo se puede dividir en tres partes. De versículo 1 al 6, podemos decir que David clama a Dios por seguridad, o en otras palabras, seguridad en Dios. Del versículo 1 al 6, porque empieza diciendo, Jehová es mi luz y mi salvación. David ahí recalcando algo que hoy también nosotros nos damos cuenta, que Dios es la luz y la salvación. Y después se hace una pregunta, como cualquiera que puedes hacer vos, yo, gracias al Señor. Dice, ¿de quién temeré? Es como diciendo, David estaba pasando por un momento problemas. En otra palabra, era perseguido por el rey Saúl en ese momento.
Sabemos que el rey Saúl fue el primer rey de Israel, y la palabra nos enseña que después que el rey Saúl no obedeció la palabra del Señor al 100%, dice que el Señor ya le desechó. Dice que no era, lo que Saúl hacía no era agrado para él, no le estaba agradando lo que Saúl estaba haciendo, el rey Saúl. Y llega un momento que Dios le habla a Samuel y le dice a Samuel que él ya tiene un nuevo rey para Israel. Y en ese momento ya Dios le había hablado a Samuel. Y bueno, y el rey Saúl venía siguiendo cometiendo errores uno tras otro, que después de un momento a otro se enteró que Dios le había elegido a David para ser rey a futuro de Israel. Bueno, y en ese momento cuando el rey Saúl se da cuenta de eso, pero antes de eso, sabemos la historia de David, que Israel estaba en guerra con los filisteos, había un gigante que todos conocemos, Goliat, que atemorizaba al pueblo de Israel, que estaba ahí en el campo de guerra, y dice que ningún soldado se atrevía a luchar contra este Goliat, este gigante de los filisteos. Y bueno, y en un momento a otro la palabra nos resalta que el padre David manda a ver cómo estaban los hermanos que estaban en la guerra, y también que le lleve pan y alimento. Y en ese momento David llega y escucha que este gigante le está desafiando al pueblo de Israel y se está burlando de Dios, de Jehová de los ejércitos. Y bueno, David, como era celoso, conocía la palabra del Señor, dice que se airó, dijo que no le gustó cómo este incircunciso, bueno, incircunciso tiene una palabra, pero en otro momento vamos a estar explicando en otro video ahí, gracias al Señor. Este incircunciso se está burlando del Dios Todopoderoso. Bueno, ahí donde David se hace famoso, donde Dios se glorifica a través de David, en otras palabras. Y bueno, ahí derrota, le vence a Goliat. Y bueno, y ahí el rey Saúl de ese momento pidió que él sea el escudero, que lleve la herramienta, sería su espada, que esté ahí con el rey. Y bueno, después de eso, llega el momento que pasaron años, como le venía diciendo, Dios ya le elige a David como el futuro rey de Israel, y en eso se entera el rey Saúl y empieza a perseguirlo. La Biblia nos relata ahí en Samuel, segunda de Samuel, que llega un momento que el rey Saúl trata de matarlo a David, y David huye. Después vuelve y así, muchas veces trató de matarlo. Pero para adelantar la historia, llegó un momento que ya la persecución del rey David hacia el rey Saúl, perdón, a David ya era tremendo. Que él tuvo que huir, tuvo que ir, se tuvo que ocultar en cuevas, se tuvo que alejar de su familia por motivo de que él se había enterado, el rey Saúl se había enterado ya que Dios le había escogido al rey David, a David en ese momento. Y bueno, y en ese transcurso de esa persecución del rey Saúl a David, David escribe este salmo. Dice, Jehová es mi luz y mi salvación. Y él mismo se pregunta, ¿de quién temeré? Diciendo, hablándose a sí mismo, diciendo David, pero si Jehová es tu luz y tu salvación, ¿de quién tenés que temer? ¿De qué vas a temer si Dios está contigo? Él en otras palabras, se estaba animando a sí mismo, porque conocía la palabra del Señor. Por eso es bueno siempre leer la palabra del Señor, tener conocimiento de la palabra del Señor, que es la Biblia. ¿Por qué? Porque vamos a encontrar ahí consuelo, vamos a encontrar fortaleza a través de la palabra. Gracias al Señor. Y dice, ¿de quién temeré? Hace la pregunta. Y dice, Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Dice la palabra del Señor. Y bueno, para nosotros saber el tema de la luz, acá porque dice Jehová es mi luz, busca algunos versículos para compartir con ustedes, gracias al Señor, donde habla de la luz, que la principal luz es Dios, es Jesucristo. Y sabemos que la luz, por ejemplo, si tú estás caminando, por ahí hay gente ya de mayores que por ahí vivieron en el campo o tuvieron una situación que en el campo, si usted camina, no hay luz, como le puedo decir, en la calle, como tenemos acá en el barrio. Pero cuando hay una luz, refleja paz, refleja alivio. Y acá sabemos que Jehová es mi luz, sabemos que cuando Dios, Jesucristo viene, las tinieblas se disipan, se van. ¿Por qué? Porque la tiniebla no puede prevalecer delante de la luz. La luz siempre sale ganando. Por eso él dice, Jehová es mi luz, gracias al Señor. Y nosotros vemos en Génesis capítulo 1, versículo 3, que Dios, ahí en ese versículo, en el comienzo de la Biblia, en el libro de Génesis, como le dije, Génesis capítulo 1, versículo 3, dice, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Gracias al Señor. Ahí vemos que Dios dijo que se haga la luz y se hizo la luz. Pero ¿cómo? Ahí ya está hablando de la tierra que estaba deshabitada y desordenada. Porque sabemos que Dios es luz. Gracias al Señor. Y ahora vamos a leer en Primera de Juan, capítulo 1, versículo 5. Primera de Juan, en el libro de Primera de Juan, capítulo 1, versículo 5. Gracias al Señor. Y el título también acá de la palabra dice, Dios es luz. Gracias al Señor. En el libro de Primera de Juan, capítulo 1, versículo 5. Ahí vamos a estar leyendo, gracias al Señor.
las palabras del Señor, que nos revela todas las cosas, que gracias a Él nosotros podemos tener paz, podemos tener gozo. Hoy justamente hablaba con mi primo Emiliano, gracias al Señor, y estuvimos hablando un poco, y él me comentaba algunas cosas de, de brujería, hechicería, esas cosas. Y bueno, y gracias al Señor, con mi esposa, ahí le estuvimos hablando, le estuvimos diciendo que nosotros como hijos de Dios, como cristianos, no debemos tener temor a eso, sino que nosotros tenemos que tener la certeza y la seguridad que Dios nos va a proteger de todas esas cosas. Como David aquí lo decía en el Salmo 27, como estamos leyendo, Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién he de temer? ¿De qué me he de atemorizarme? Gracias al Señor. Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Gracias al Señor. Y en el libro de Juan, primera de Juan, como le venía diciendo, en primera de Juan, capítulo 1, versículo 5, nos resalta otra cosa que es de la luz. Dice, este es el mensaje que hemos oído de él, de Jesucristo. Y os anunciamos, Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él. Gracias al Señor. No hay ni una tiniebla en él. Él es la luz. Él es que guía nuestro paso a través de su palabra. Por ahí muchas veces estamos confundidos, muchas veces en la oración le pedimos al Señor, Señora, ayúdame, no entiendo estas cosas, no, pero hazme entender, dame la sabiduría, dame el entendimiento, dame de tu gracia para yo poder entender tu palabra, al leer la palabra que tu Espíritu Santo me esté guiando conforme sea tu voluntad. Y muchas veces leyendo la palabra el Señor nos ilumina. ¿Por qué? Porque estamos clamando a Él. Gracias al Señor. Y acá dice que Dios es luz y no hay tiniebla en Él. Ahora le quiero leer en el libro de San Juan, capítulo 1, versículo 4. Gracias al Señor. Estoy resaltando ahora el tema de la luz, porque dice Jehová es mi luz y después vamos por la salvación. Dice Jehová es mi luz, Salmo 27. Ahora vamos en el libro de San Juan, capítulo 1, versículo del 4 al 7. Dice la palabra del Señor en el libro de Juan, capítulo 1, del 4 al 7. Dice, en Él está la vida, en Jesucristo, y la vida era la luz de los hombres. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Versículo 5. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Porque sabemos dónde está Cristo, no hay demonio, no hay hechicería, no hay brujería que pueda contra el Señor. Por eso es bueno estar bajo la cobertura del Señor, como dice el Salmo 91, gracias al Señor. O también otro salmo que dice, que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen. Aquellos que aman a Dios, que respetan a Dios, gracias al Señor. Y dice el versículo 6, hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan, Juan el Bautista, que Juan empezó a hablar de esta luz, de este hombre, de este cordero que vino a morir por nosotros, pero resucitó al tercer día y hoy sigue vivo. La sangre de Cristo sigue vigente para aquellos que se arrepienten, que quieran cambiar de vida. Si tú clamas a Cristo, Él te va a cambiar. Si tú lees la palabra, el Señor te va a ayudar. Gracias al Señor. Dice, este vino por testimonio, para que dé testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen en Él. Gracias al Señor. El 8 dice, no era Él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Está diciendo que Juan no era la luz, pero Juan era el testimonio de la luz de nuestro Señor Jesucristo. Gracias al Señor. Y ahora vamos al mismo libro de Juan, capítulo 8, versículo 12. El mismo ahí en el mismo libro, gracias al Señor. Capítulo 8, versículo 12. Gracias al Señor. Dice la palabra de Dios. Jesús, la luz del mundo. El título de la Biblia, gracias al Señor. Dice, otra vez Jesús le habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Amén. Gloria sea a Dios por esta luz de nuestro Señor Jesucristo, que a pesar de nuestra vida, a pesar de que teníamos un camino pecaminoso, Él no vio eso, sino que dijo, bueno, voy a morir por ustedes. Pero acá Él da una regla, dice, otra vez Jesús le habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue, es necesario seguir a Cristo para no estar en tinieblas. ¿Y cómo le seguimos a Cristo? Obedeciendo su palabra. ¿Y cómo podemos obedecer la palabra? Leyendo la palabra del Señor. Porque cuando leemos la palabra del Señor, ahí se va iluminando nuestro camino. Gracias al Señor. Dice, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Gracias al Señor. Y cuando tenemos a Cristo en nuestra vida, como decía, los problemas, las angustias, eso se van. ¿Por qué? Porque descansamos en el Señor. Estamos confiando en Dios que Él puede arreglar las cosas a pesar de las circunstancias, de la lucha, las pruebas, las aflicciones. Sabemos que con Cristo podemos estar seguros. Gracias al Señor. Ahora vamos en el Salmo 119, una palabra muy conocida también, que habla de la palabra del Señor, de esta palabra que también es luz. Gracias al Señor. El Salmo 119, Salmo 119, versículo 105. Gracias al Señor.
Salmo 119, versículo 105. Dice la palabra del Señor en el Salmo 119, versículo 105. Dice así la palabra del Señor. Dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Amén. Gracias al Señor. Sabemos que hallaréis la verdad, dice la palabra de Dios. Cuando hallaréis la verdad, seremos verdaderamente libres. Gracias al Señor por la palabra del Señor. Y acá dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Qué mejor seguir este camino de luz leyendo la palabra del Señor. Y hay otro versículo, otro capítulo ahí en el libro de Juan, cuando Jesucristo habla que Él es el verdadero pastor y nosotros somos las ovejas. Dice que las ovejas oyen la voz de Él y las siguen, pero la que no son mis ovejas, dice que oye la voz de Él y no le sigue. ¿Por qué? Ahora usted se pregunta, ¿y cómo puedo saber cuál es la voz de Jesucristo? Una vez, hablando en la palabra del Señor, comentaba esto y decía, nosotros no podemos reconocer la voz de Dios, la voz del pastor, que es nuestro Señor Jesucristo, si nosotros no leemos la palabra. Por eso muchas veces andamos perdidos. ¿Por qué? Porque no conocemos la voz del pastor. Y podemos conocer la voz del pastor leyendo su palabra, estudiando la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque por ahí vienen, la Biblia mismo lo resalta, que van a venir falsos profetas, falsos maestros de la palabra, que van a extorsionar, van a corromper la palabra del Señor. Y si nosotros, el pueblo del Señor, los hijos de Dios, no estamos teniendo conocimiento de la palabra, puede ser que nos desviemos de la palabra de Dios. Por eso es necesario, en el Antiguo Testamento, no sé en qué libro dice también, mi pueblo pereció por falta de conocimiento, por no conocer la verdad, por no querer escudriñar la palabra. Gracias al Señor. Y acá dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Gracias al Señor. Ahora vamos en el libro de Mateo, Mateo capítulo 5, versículo 14. En el libro de Mateo capítulo 5, versículo 14. Mateo 5, 14. Dice la palabra del Señor, la luz del mundo. Dice, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Y el versículo dice, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todo lo que están en la casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. El Señor Jesucristo decía eso, que la luz del mundo que somos nosotros se tiene que identificar como haciendo las buenas obras. Pero esta obra no es para salvación, sino que la salvación es por fe. Ahora voy a estar leyendo también el otro, cuando David dice que el Señor es la salvación, gracias al Señor. Dice que nosotros somos la luz del mundo y la luz no se puede esconder, en otras palabras, debajo de la mesa, porque sí o sí va a seguir iluminando. Y dice que no se puede esconder tampoco. Vosotros sois la luz del mundo, una ciudad asentada sobre el monte. No se puede esconder, tiene que iluminar. Siempre cuando leemos la palabra del Señor, gracias al Señor, a veces la oportunidad que tenemos, estamos charlando con alguien, y como nosotros tenemos esa luz que es Jesucristo, que Jesucristo nos da vida, y vida en abundancia, dice la palabra, gracias al Señor, queremos compartir con esa persona muchas veces que está afligida, quebrantada, que no conoce a Dios, que no está congregando en ningún lugar, y gracias al Señor le podemos compartir eso, y también el testimonio de nosotros habla de eso. Acá como dice para que vean vuestras obras. Así alumbra vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Gracias al Señor que diga, mira que él es cristiano. He conocido por allá, me han dicho, he conocido cristianos, bueno, y son muy diferentes. Sí, la Biblia también lo habla. La Biblia también lo habla de esos que se creen cristianos pero no lo son. La Biblia, si usted lee, le digo, pasa totalmente. Por eso uno está tranquilo, uno está ahí en paz. ¿Por qué? Porque uno está conociendo la palabra. Y si nosotros no queremos ser como esos, nosotros tenemos que marcar la diferencia a través de la palabra del Señor, como dice acá, para que vuestro Padre sea glorificado. Para que diga, mira, aquel es cristiano, que bueno, gracias a Dios, está en el buen camino, no le vi que fuma, vi que dejó de beber, vi que dejó de fumar, vi que dejó de hacer cosas que eran malas. Y hoy es cristiano y está siguiendo ese buen camino. Pero muchas veces, a veces las personas que no tienen a Cristo dicen eso, pero a veces nosotros decimos, bueno, ojalá esa persona también esté en este camino, gracias al Señor. Pero dice para que vuestro Padre que está en los cielos sea glorificado. Ahora vamos en el libro de Apocalipsis, Apocalipsis 22:5, gracias al Señor, el último libro de la Biblia, Apocalipsis, capítulo 22, versículo 5. 22:5 que dice la palabra del Señor, capítulo 22, versículo 5 de Apocalipsis dice, no habrá allí más noche y no tienen necesidad de la luz. Ese ya está hablando cuando nosotros los cristianos
los que aceptamos a Cristo, estemos allá en el reino de los cielos, gracias al Señor. Dice, no habrá allí más noche y no tienen necesidad de la luz de lámpara ni de la luz del sol, porque Dios el Señor los iluminará y reinará por los siglos de los siglos. Amén. Como decía en el principio, que Dios mismo es la luz. No es que Dios cuando leí en Génesis, que dijo Dios, bueno, hagamos la luz y ya se hizo la luz. No, no, porque Dios mismo es la luz. Ahí, cuando el Señor dice que se haga la luz, como decía, era porque estaba en la tierra, estaba deshabitada, estaba desordenada. Pero no es que hay en un momento Dios creó la luz, no, porque Dios mismo es la luz. Gracias al Señor. Bueno, ahora parte ese fue que dije Jehová es mi luz. Y ahora viene la parte de mi salvación. Quiero compartir también unos versículos acá de la salvación, gracias al Señor. Y vamos a leer primero algunos versículos que nosotros estábamos condenados para la perdición, pero gracias al Señor Jesucristo que vino y dio la vida por nosotros. Por ahí no estás haciendo una iglesia, nunca aceptaste al Señor Jesucristo en tu vida. Si tú la aceptas esta noche o en un momento que estés mirando este video, yo tengo la certeza y la convicción que el Señor te va a perdonar de todo pecado. Pero es necesario que nosotros caminemos en la luz que es nuestro Señor Jesucristo, que cambiemos nuestra manera de vivir. No de esa manera que no glorifica al Señor como yo estaba leyendo, sino que esa manera que cuando digan se va a la iglesia y es diferente, ahí sea glorificado el nombre de nuestro Padre que está en los cielos, como dice el Señor Jesucristo. Gracias al Señor. Y acá en el libro vamos a leer ahora algunos versículos sobre la salvación. Jehová es mi luz y ahora viene la segunda parte, mi salvación. Gracias al Señor. Vamos en el libro de Romanos, capítulo 6, versículo 6. Libro de Romanos, capítulo 6, versículo del 6 al 10. Gracias al Señor. Agradecido con Dios por estar nuevamente haciendo esto. Como dije hace rato, cuando hacíamos programas de radio con algunos hermanos, ahí hacíamos el en vivo, pero ya de un momento a otro no pudimos hacer más programas de radio. Pero bueno, por lo menos ahora tenemos las redes sociales, el Facebook, ahora está la otra aplicación TikTok también está YouTube. Bueno, que podemos usar para que sea el nombre del Señor glorificado. En el libro de Romanos capítulo 6, versículo 6. Gracias al Señor. Dice la palabra de Dios en el libro de Romanos capítulo 6, versículo 6. El título de acá de este capítulo dice, muertos al pecado. Gracias al Señor. Dice, sabiendo esto, que en nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Cuando Cristo viene a nuestra vida, nosotros ya dejamos de ser esclavos de pecado y empezamos a obedecer a Dios, su palabra. Sabemos que los deseos de la carne es tremendo, Él quiere hacer lo contrario, lo del Espíritu. Cae en el libro de Gálatas, da el fruto del Espíritu y las obras de la carne. Gracias al Señor. Dice, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Gracias al Señor. Hay una palabra ahí en los evangelios que Jesucristo dijo, el que no da la vida por mi causa, la perderá. Pero aquel que da la vida por mi causa, ese ganará. En otra palabra, que si nosotros nos negamos a los deseos de esta carne, a los deseos de esta vida, sería del mismo deseo de la carne, como dije, y empezamos a obedecer a Cristo, es morir al viejo hombre, es morir y nacer de nuevo en Cristo. Ahí cuando Jesucristo le hablaba a Nicodemo de un nuevo nacimiento, un nacimiento de espíritu, gracias al Señor, diciendo que ya el viejo hombre tiene que morir y tiene que nacer uno nuevo. Ahí empezamos a caminar nuevamente, ¿cómo le puedo decir? En lo espiritual, siendo un bebé, empezamos a gatear y en un momento empezamos a caminar y empezamos a madurar en lo espiritual. ¿Por qué? Porque nacemos de nuevo. Pablo decía, este cuerpo se va envejeciendo, pero mi espíritu siento que se va renovando cada día. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es refrigerio para nuestras almas, creo que dice en Proverbio, y refrigerio y salud para nuestros huesos. Gracias al Señor. No me acuerdo muy bien el versículo. Gracias al Señor. Pero seguimos leyendo aquí en el libro de Romanos. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Es todo por fe. No es que Jesucristo tiene que decir, venir y decirme, bueno, Nico, ya moriste, te tiene que aparecer. No, ahora todo es por fe. Gracias al Señor. Dice, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de Él. Ahora Él tiene la llave, gracias al Señor. Y el versículo 10 dice, porque en cuanto murió, al pecado murió. Y una vez por todas, más en cuanto vive para Dios. Gracias al Señor. Ahí en el libro de Romanos, gracias al Señor. Ahí hablando del pecado, gracias al Señor. Y sabemos que
El pecado nos separó de Dios en el comienzo de la creación de Adán y Eva, gracias al Señor. Sabemos que Dios hizo al hombre, después le hizo a Eva. Dios le dijo, no vayan a comer de ese fruto, porque le dijo a Adán. ¿Por qué? Porque después que coman ese fruto, bueno, van a morir. Y Dios le advirtió, le dijo, y bueno, y por causa de la desobediencia vino ese, y bueno, comieron el fruto, y por causa de eso entró el pecado al mundo. Y ahora usted se va a preguntar, ¿pero qué? ¿Dios no sabía que iba a pasar eso? Obviamente que Dios sabe todo. Y entonces, ¿qué pasó? ¿Por qué Adán comió del fruto? Hay algo tremendo porque Dios a nosotros nos da a elegir. Por ahí tú no estás yendo a la iglesia, no tienes a Cristo, ahora por ahí estás mirando el video ahora. Dios no te obliga a que la aceptes. Él te da a elegir si querés servirle a Él o si no querés, ese ya es decisión tuya. Y Dios le dio a elegir a Adán que no coma de ese fruto, porque cuando comía iban, iban a morir, en otra palabra, en la vida espiritual, gracias al Señor. Pero vemos que Adán comió y muchos le echan la culpa a la mujer, pero no. Es los dos tienen la culpa, hombre y mujer. Acá no hay justificación, porque muchos ya se toman eso y ya le tienen a la mujer ya por el piso. Pero la palabra no enseña eso. Y bueno, y por causa de eso, de la desobediencia de Adán, entró el pecado al mundo. Pero así como entró el pecado al mundo por un hombre, también vino la salvación por un hombre, que es nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gracias al Señor, gracias a Dios por ese sacrificio tan grande que hizo por nosotros. Sabemos que Adán representa la carne y Jesucristo lo espiritual, que no vino que vino a deshacer esas obras que por causa de Adán entró, pero por causa de un hombre fue pagado. Gracias al Señor. Sabemos que Jesucristo nació, fue bebé, creció, pero a los 30 años dice que empezó el ministerio de Jesucristo. La palabra lo dice ahí en el libro de Juan, de Mateo, resalta, gracias al Señor. Y por causa de que Jesucristo vino, podemos tener esa salvación. Jesucristo fue 100% hombre y 100% Dios. Pero ¿cómo podemos saber eso? Cuando Jesucristo hizo los milagros, fue 100% Dios. Pero cuando tuvo sed, fue 100% hombre. Cuando lloró, fue 100% hombre. Amén. Gracias al Señor. Así que estoy agradecido con Dios por su palabra, por estar compartiendo en este momento. Bueno, ahora vamos en el libro de Juan, capítulo 8, versículo 36. Así que como dije, por un hombre entró el pecado, pero por un hombre también fuimos salvados, que es nuestro Señor Jesucristo. El hombre siempre se quiere justificar cuando hace algo malo. Eso hablaba también con un pariente ese día, que el hombre nunca va a resaltar que estuvo equivocado, siempre va a buscar un tercero, siempre va a buscar a alguien para echarle la culpa, nunca se va a hacer responsable de sus actos. Cuando digo hombre, estoy hablando de hombre y mujer. Gracias al Señor. Y así fue cuando Adán y Eva pecaron. Adán le echó la culpa a Dios y Eva le echó la culpa a la serpiente. Adán le dijo a Dios, la mujer que tú me diste me dio de comer del fruto. Y ahí la mujer, cuando Dios le preguntó, bueno, Dios le hizo la pregunta primero a Adán, y ahí Adán le dice, la mujer que tú me diste me dio de comer el fruto. Después Dios le pregunta a Eva, y Eva le dice, no, la serpiente me obligó. ¿Qué es lo que quería? ¿Qué es lo que esperaba el Señor? Un arrepentimiento. Y sí, Señor, yo he cometido este error, fue por culpa mía, perdóname, he cometido el error, pero no, uno siempre va echando la culpa a otra persona. Y cuando venimos a los pies de Jesucristo tenemos que ser sinceros. Tenemos que decir, Señor, sí, mucho tiempo he vivido sin ti, mucho tiempo te he rechazado, mucho tiempo pensé que podía vivir sin ti, pero de ninguna manera. Y ahí está el perdón del Señor para nosotros. Cuando tenemos un corazón contrito y humillado, dice la palabra, el Señor no les puede despreciar. Bueno, ahora en el libro de San Juan, capítulo 8, versículo 36. Gracias al Señor. San Juan 8, 36. Dice la palabra del Señor en el libro de San Juan 8, 36. Gracias al Señor. Dice, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Ese está en el libro de San Juan, capítulo 8, versículo 36. Pero vamos a leer del versículo 31 en adelante. Y el título acá de la palabra dice, la verdad os hará libre. Gracias al Señor. Ahí Gustavo Bresa, ahí está saludando. Gustavo, Dios te bendiga. Gracias por estar mirando también lo que están ahí en sintonía. Gracias al Señor. En el libro de San Juan, capítulo 8, versículo 31 en adelante, vamos a estar leyendo. Dice la palabra, la verdad os hará libre. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. Si vosotros permanecereis en mi palabra, le decía el Señor Jesucristo,
seréis verdaderamente libres. Perdón, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Pero ¿por qué el Señor Jesucristo le hablaba esto a los judíos? Si los judíos era el pueblo de Israel que Dios había escogido, este pueblo, para traer la palabra. Para ahí se manifestaban los profetas, ahí también eh, se manifestaba Dios en otra palabra, era el pueblo escogido, porque ellos no estaban creyendo en el Señor Jesucristo. Ellos siempre, ¿por qué? Porque ellos sabían que tenía que venir un rey que le iba a libertar, como dice la palabra acá. Le dijo, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. En ese tiempo de que estuvo Jesucristo, el pueblo de Israel estaba bajo el mando de los romanos. Y ellos sabían la escritura que iba a venir un rey. Pero ¿qué pasó? Ellos pensaron que ese rey iba a venir, pero para hacerle libre a través de derramamiento de sangre, que iban a tener una lucha campal, que ahí el Señor le iba a libertar, pero el Señor vino a ser libre en lo espiritual, gracias al Señor. Y ellos no, ellos querían que el Señor Jesucristo sea rey en ese momento y que Él esté comandando un ejército, ¿para qué? Para sacar al pueblo de los romanos. Pero ellos nunca interpretaron bien la palabra del Señor. Por eso al comienzo yo les decía siempre, bueno, pedir a Dios sabiduría, entendimiento, orar al Señor para poder entender mejor la palabra. Gracias al Señor. Le dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Le respondieron, linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú seremos libres? Bueno, acá hay algo tremendo porque dice, le respondieron, linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. Bueno, Abraham era un hombre, la palabra le resalta que era amigo de Dios en la antigüedad, en el Antiguo Testamento, dice que era amigo de Dios. Bueno, Dios ahí le hizo una prueba a Abraham, que vaya y sacrifique a su hijo. Gracias al Señor. Y dice la palabra que Abraham obedece a Dios. Va a hacer lo que Dios le pide, pero llega un momento que Dios le dice que se detenga cuando él iba a crucificar, a matar a su hijo. Dios le dijo que se detenga. Y ahí, bueno, Dios ahí le estuvo hablando. Bueno, hay también una profecía en ese momento, que en otro momento por ahí le voy a estar hablando, gracias al Señor. Y dice la palabra que por causa de eso, Dios también le había hecho una promesa antes que él tenga ese hijo, que los hijos de él iba a ser como la arena de una playa del mar, que iba a ser que él iba a ser padre de multitudes. Eso significa que somos hijos de Abraham por la fe, porque este hombre creyó en Dios. Por eso dice, acá ellos resaltan, linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. Bueno, por un lado acá ellos mintieron también. ¿Por qué? Porque ellos fueron esclavos de Babilonia, de Egipto. En otras palabras, también fueron esclavos de los ídolos, de imágenes, de falsos dioses. Acá ellos estaban justificando diciendo linaje de Abraham somos. En otras palabras, en la actual podemos decir, por ejemplo, mi mamá, bueno, ella no es cristiana, pero dar un ejemplo. Por ahí mi mamá es cristiana, ya de hace años. Yo mi nacimiento, ¿cómo le puedo decir? Es dentro de la iglesia. Soy, por ejemplo, cristiano de cuna, como algunos lo dicen, desde niño. Yo me presente delante de Dios en el día del juicio, porque la Biblia también habla que va a llegar un momento de juicio en ese tiempo. Los que no están en Cristo, bueno, van a ser juzgados. Y yo me presente delante del tribunal de Dios en ese momento y le diga, mira Dios, ella es mi madre, yo soy linaje de ella. ¿Cómo nosotros vamos a perecer si mi madre es cristiana? Siempre fue. Pero la salvación es individual, gracias al Señor. La salvación es individual. Otra persona no me puede salvar a mí. Y acá ellos decían, linaje de Abraham somos, diciendo, Señor, nunca fuimos esclavos, encima somos hijos de Abraham. Dice, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú seréis libres? Jesús le respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo del pecado es. ¿Qué quiere decir el Señor Jesucristo acá? ¿Cómo yo voy a decir que soy cristiano y sigo viviendo de una manera que a Dios no le agrada? ¿Cómo voy a ser cristiano si no estoy viviendo la vida que el Señor me enseña en su palabra que yo debo vivir? ¿Cómo voy a decir yo siendo cristiano si ando maldiciendo a mi prójimo, incluso a mis enemigos? Cuando la palabra me dice, bendecid a vuestros enemigos. Si tiene sed, dale agua. Si tiene hambre, dale de comer. A los que os maldicen, bendíganle. No paguen mal por mal, sino que ganen al mal con el bien.
¿Cómo puedo decir yo ser cristiano y sigo teniendo una raíz de amargura por mis padres? Porque mi padre me hizo esto, mi padre me hizo lo otro, mi madre hizo esto, mi madre hizo lo otro. ¿Cómo yo siendo cristiano sigo teniendo ese odio por mi madre, o por mi padre, o por mis hermanos, cualquier persona, por tu vecino? ¿Cómo puedo ser yo cristiano si estoy siendo esclavo del pecado? Realmente no estoy siendo libre como debería. La palabra del Señor no está, no es que la palabra de Dios no está haciendo efecto a mi vida porque yo no quiero. La palabra no es el problema, sino que somos nosotros. ¿Por qué? Como le dije, porque la palabra nos enseña a nosotros que nosotros debemos perdonar a aquellos que nos maltratan. Gracias al Señor. Cuando ahí Pedro, después que Jesucristo resucitó, a ellos se le impidió, acá los fariseos mismos le habían impedido a ellos seguir predicando de Jesucristo, seguir hablando de Cristo, pero ellos siguieron levantando la voz y siguieron predicando del Señor. Gracias al Señor. A ellos no les interesaron que si le pegaban, si le golpeaban, sino que ellos bendecían a lo que le estaban maldiciendo, a lo que lo maltrataban. Y ese es el verdadero camino del Señor. Esa es la verdadera luz, como yo estaba diciendo anteriormente, gracias al Señor. Y ahí, como dice acá, Jesús le respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo del pecado es. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. ¿Qué quiere decir el Señor acá? Que cuando nosotros dejamos que la palabra de Él haga efecto en nuestra vida, ya dice que el pecado desaparece y ahora sí el Hijo habita en nosotros, que es el Señor Jesucristo, a través de su Espíritu Santo. Que cuando nosotros queremos cometer una equivocación, algo, el Señor ahí nos está diciendo a través de su palabra: no, Nico, no vaya a maldecir a esa persona, Nico, no le vaya a tratar mal a esa persona. ¿Por qué? Porque ahora voy a estar en mí, obedecer mi palabra. Con esto no quiero decir que usted no tenga errores. Vamos a tener errores porque somos seres humanos. Lo que sí cambia la diferencia es que cuando nosotros estamos en Cristo, en el momento pedimos perdón al Señor. Y si ofendimos a alguien, nosotros nos acercamos y pedimos perdón. Ahora, cuando nosotros no estamos en Cristo, eso no nos interesa. Seguimos maldiciendo, seguimos diciendo cosas, seguimos en los vicios de esta vida y no nos interesa. Pero cuando estamos en Cristo, nosotros dejamos de hacer eso. Ahí la palabra nos enseña que somos verdaderamente libres por nuestro Señor Jesucristo. Gracias al Señor. Y dice el 36. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Porque solo el Señor Jesucristo nos puede hacer libres. No hay otra persona, no hay otro nombre, dice la palabra. Gracias al Señor. Y vamos a leer todo este versículo acá. Dice, el Señor Jesucristo le decía: sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto cerca de mi Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestros padres. El Señor dijo: yo he oído de esto de mi Padre, y ustedes han oído lo que de sus padres. Hagan eso lo que oyeron de sus padres. Gracias al Señor de la palabra. Gracias al Señor. Pero si uno lee más abajo, el siguiente título dice: soy de vuestro padre el diablo. ¿Por qué? Porque el diablo ya desde el comienzo es mentiroso. Y todo aquel que practica la mentira, cualquier cosa, acá el Señor Jesucristo lo dice: soy vuestro padre el diablo. Gracias al Señor. Y acá podemos ver que la salvación viene solo de Jesucristo. Solo de Él. No hay otro nombre dado a los hombres debajo del cielo, de la tierra, que puedan ser libres, sino que solo a través del Señor Jesucristo. Gracias al Señor. Ahora vamos en el libro de Efesios, capítulo 2, versículo 8. Gracias al Señor. Efesios 2, 8. Gracias a Dios. Dice en el libro de Efesios, capítulo 2, 8. Capítulo 2, versículo 8. Dice la palabra del Señor: porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, dice. No es que nosotros decimos: bueno, yo quiero ser salvo. No es por vosotros, pues es don de Dios. Es don de Dios. El don quiere decir, la gracia quiere decir algo no merecido, porque no merecíamos esta salvación tan grande que el Señor Jesucristo nos trajo. ¿Por qué? Porque siempre fuimos ignorantes, siempre fuimos mal agradecidos, nunca reconocimos que Él era el Rey, el Hijo de Dios. Pero gracias al Jesucristo, como dice acá, es don de Dios. Y ahí viene algo muy importante también: no por obras, para que nadie se gloríe. Ahora, ¿por qué dicen no por obras? ¿Por qué? Porque si era por obra, hoy no íbamos a estar peleando uno con otros. Por ejemplo, si es por obra, bueno, voy a llevar una bolsa de mercadería a una persona y voy a hacer eso todos los días para ganarme el cielo. No, estás equivocado. Acá dice que es solo por fe. Cuando tú crees en Jesucristo, tú crees la palabra del Señor y empiezas a vivir conforme a la palabra de Dios. ¿Para qué? Porque dice:
no por obras para que nadie se gloríe, sino que es obedeciendo a Dios, creyendo que Él es el Hijo de Dios que vino a morir por nosotros. Y el versículo 10 dice, porque somos hechuras suyas, en otra palabra, somos parecidos a Él, somos creación de Él, porque somos hechuras suyas creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Gracias al Señor. Porque somos hechuras suyas creadas en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Para eso el Señor nos creó a nosotros, para hacer buenas obras. Es lo que le comentaba hoy a un pariente, gracias al Señor. Le estaba comentando que en el principio eran 10 mandamientos y había más de 600 estatutos para el pueblo de Israel, pero lo que creo que era estatutos, si se le llama, pero lo que más resaltaba en la antigüedad eran los 10 mandamientos, gracias al Señor. Pero Jesucristo dijo en un momento que en dos mandamientos se basaba toda la ley y los profetas, gracias al Señor. Cuando Él decía, el primer mandamiento, amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con toda tu alma, creo que así lo dice. No me acuerdo muy bien. Y dice, y el segundo es similar al primero. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Gracias al Señor. ¿Y qué es lo que quiere decir el Señor Jesucristo en eso? Que si nosotros amamos a Dios, si nosotros le amamos a Dios, como dije, con todo el corazón, nuestra mente, nuestra alma, gracias al Señor, vamos a amar a nuestro prójimo. Porque ahora si tú no amas a Dios, no puedes amar a tu prójimo. Si tú amas a Dios, vos vas a amar a tu prójimo. Vas a ver que vas a hacer algo para que tu prójimo esté bien. ¿Por qué? Porque el segundo es similar al primero, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Porque una vez que amamos a Dios, nosotros, una persona nos hace daño, ya no estamos, por ejemplo, viendo que esa persona es tal persona, sino que ya Cristo, le estamos viendo a Cristo en él y nosotros no le queremos hacer daño, sino que le amamos igual a pesar de todas las cosas. Por eso que el Señor nos dijo que Él ya antemano preparó ese para que hagamos buenas obras. Y cuando yo leía en los versículos anteriores, cuando dice que nosotros somos la luz, que cuando los hombres veían nuestras buenas obras, era para que el Padre sea glorificado. Gracias al Señor. Y cuando nosotros somos verdaderamente libres, nosotros ya hacemos buenas obras. Ya esos 10 mandamientos se resumen en dos, como dije anteriormente. Amarás a Dios con toda tu mente, con todo tu corazón, con tu alma. Y el segundo es similar al primero. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Por qué? ¿Por qué amarás a tu prójimo como a ti mismo? Yo no me animaría a pegarme una puñalada, a hincarme un cuchillo, a perforarme un ojo. Si yo no me voy a hacer eso, ¿cómo le voy a hacer a la persona, a mi prójimo? Si vos no te querés hacer daño, ¿cómo le vas a hacer daño a otra persona? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Gracias al Señor. Ahora vamos en el libro de Hechos, capítulo 4, versículo 12. Hechos 4, 12. Gracias al Señor. Hechos, capítulo 4, versículo 12. Gracias al Señor. Dice, este es lo que resaltaba hoy, gracias al Señor. Dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dados a los hombres en que podamos ser salvos. Gracias al Señor. Y este nombre es Jesucristo. Gracias al Señor. Cuando clamamos a Él, sabemos que tenemos una salvación segura. Y en el libro de Primera de Juan, si no me equivoco, también habla que Él es nuestro abogado. Gracias al Señor que está abogando por nosotros. Si en este momento tú clamas a Dios pidiendo perdón, pidiendo misericordia, te aseguro que hay perdón para tu vida. ¿Por qué? Porque Jesucristo está abogando por ti y por mí en este momento. Gracias al Señor. Y a Él no le hace falta pagar nada. A Él solo tenés que clamar y hay perdón para tus pecados. Gracias al Señor. Ahora, gracias al Señor. En otras palabras, podemos decir, podemos ilustrar la salvación de esta manera. Que la gracia también, gracias al Señor, que la gracia es como ese salvavidas que Dios lanza. Estuve ahí meditando un poco en eso. La salvación es el que Dios ahí lanza. Esa es la gracia. Y la fe es la acción de la persona de aferrarse a ese salvavidas. Acá podemos decir que el salvavidas es Jesucristo, que Dios mandó ahí en el libro de Juan. Hoy leíamos, gracias al Señor, en el primer libro de Juan. Sería en el primer capítulo. En el primer capítulo que dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Está hablando del Señor Jesucristo, que Él se convirtió en una persona, vino a ser 100% hombre
Y como decía, fue 100% Dios. Gracias al Señor, Dios mandó a Jesucristo, nuestro salvavidas. Gracias al Señor. Y la fe es la acción de la persona de aferrarse a ese salvavidas. No tenemos que aferrar a Jesucristo por fe, ya no es por vista. Llega un momento que Jesucristo resucita, se aparece a los apóstoles, ellos estaban ahí encerrados, ocultos, y dice, bueno, no estaban todos los apóstoles en ese momento, pero faltaba Tomás, gracias al Señor. Y bueno, y cuando Tomás viene, ahí le comunican, se le apareció el Señor Jesucristo, Él resucitó. Dieron testimonio de la resurrección de Cristo. Pero ahí estaba Tomás, que ese Tomás en un momento de nuestra vida habrá pasado. Ese Tomás, un momento, como dije, pasó por nuestra vida. A veces dudamos de Dios, somos incrédulos, pero en ese momento Pedro, eso le hablan, el Señor ha resucitado. Y en ese momento Tomás habla y dice, mientras que no toque su costado y no toque sus manos, no voy a creer. Y cuando él termina de hablar esas palabras, dice que el Señor Jesucristo le aparece. Eso está ahí en la palabra, gracias al Señor. Y dice, ahí el Señor le dice, he aquí Tomás, mis manos, mi costado. Y ahí, bueno, Tomás tocó y creyó. Y ahí donde Jesucristo dice, bienaventurados los que no ven y creen. Gracias al Señor. Bienaventurados los que no ven y creen. Hoy no le vemos al Señor Jesucristo acá, no necesitamos una imagen para nosotros saber que Jesucristo está vivo. No necesitamos ver su rostro, sino que por fe estamos creyendo que Él nos está hablando a través de su palabra. Por fe sabemos que Él murió, vino a este mundo y murió por nosotros y resucitó al tercer día. Gracias al Señor. Por eso, acá dice la palabra del Señor que es por fe. Es la acción de la persona de aferrarse al salvavidas que es nuestro Señor Jesucristo. Y la salvación es el acto, gracias al Señor, es el acto subido al barco, puesto a salvo y ser sanado de nuestras heridas. Una vez que aceptamos a Jesucristo, nos encomendamos a Él, decimos, Señor, aquí mi vida está en tus manos, y el Señor empieza a trabajar en nosotros a través de su palabra. Cuando Él empieza, cuando nosotros empezamos a orar, quiero decir, empezamos a pedir a Dios, y bueno, después leemos la palabra, y a través de la palabra del Señor nos va ahí enseñando las cosas, gracias al Señor. Como decía el rey David, en el Salmo 27, que era el comienzo, gracias al Señor. Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? David ahí, como decía hoy, se estaba dando un aliento diciendo, David, Jehová es la fortaleza de la vida. ¿Por qué he de atemorizarme si yo estoy sirviendo a un Dios poderoso, un Dios que ya se glorificó a través de mí, matando cuando Él mató un león, un oso, cuando mató a Goliat, cuando venció a Goliat, después Dios le daba la victoria en las guerras, gracias al Señor, cuando luchaba ahí con el rey Saúl. Gracias al Señor, Él tenía la convicción y la certeza que el Señor estaba con él. Gracias al Señor. Y el versículo 2 dice, cuando se juntaron contra mí los malignos, es el Salmo 27, ahora estamos en el versículo 2. Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. ¿Por qué? Porque David estaba confiado en el Señor. Sabía que las cosas que el rey Saúl quería hacer, sus enemigos querían hacer, no iban a poder lograrlo porque él estaba bajo el manto del Señor. Como el Salmo 91, bienaventurados, gracias al Señor, son aquellos que habitan bajo el abrigo del Altísimo, gracias al Señor. Y sigue diciendo, aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. David no estaba pidiendo a Dios que le libere totalmente de una aflicción, de una prueba, de una guerra, sino que él está diciendo, si estoy en una guerra, voy a estar confiado porque Dios, gracias al Señor, está conmigo, por eso yo estoy confiado. Aunque un ejército acampe contra mí, no temeré mal alguno, dice, gracias al Señor. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón, aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Ahí en el libro de, creo que Primera de Reyes o Segunda de Reyes, no me acuerdo muy bien, tenemos al profeta Eliseo. Un profeta Eliseo que Dios hizo mucha obra a través de su vida también, gracias al Señor. Dice un momento que estaba Eliseo y su siervo. Estaban ahí en su hogar, estaban en un lugar. Y dice que los sirios vinieron y habitaron ese lugar donde ellos estaban porque le querían matar. Dice que le rodearon y en ese momento el siervo de Eliseo, preocupado, le comentó a su señor, Señor, mire,
tenemos un ejército, estamos rodeados, los sirios nos van a matar, nos van a hacer desaparecer. Y la palabra dice que Eliseo estaba sentado meditando, ¿no? Y en un momento dice que Eliseo empezó a orar a Dios. Y le dijo, Señor, te pido que tú abras los ojos de mi siervo para que él pueda ver el poder de Dios en ese momento. Y dice la palabra que al momento que Eliseo terminó de orar, dice que los ojos espirituales de sus siervos se abrieron. Y dice cuando este hombre, sus ojos espirituales fueron abiertos, dice que vio carros de fuegos alrededor de todo el ejército ahí de los sirios. Dice que Dios le abrió el ojo y vio que había ángeles cabalgando en esos carros de fuego. ¿Para qué? Para proteger a Eliseo. Y dice la palabra que en ese momento, bueno, oró Eliseo por ese ejército. Dice que quedó ciego y él mismo le llevó nuevamente le llevó cautivo, perdón. Dice que le llevó cautivo. Y en el momento cuando ellos llegaron, oró y recibieron la vista. Creo que es el mismo pasaje, si no me equivoco. Y dice que le dio alimento, le dio agua y alimento, gracias al Señor. Y acá viene también una enseñanza en ese pasaje que estaba meditando, resaltando de Eliseo y su siervo, que muchas veces los problemas te van a hacer dudar de la majestad de Dios, en lo espiritual más que nada. Por ahí los problemas, las luchas que estás pasando, que está sucediendo en tu vida, vas a pensar que es más grande que Dios. Pero si tú oras a Dios, pides a Dios una respuesta, pides sabiduría, el Señor te la va a dar y vos vas a estar en paz, como estaba ese momento Eliseo, cuando oró por su siervo, porque el siervo de Eliseo vio ese ejército y quedó pasmado. Vino y le comentó, y bueno, Eliseo oró al rey de los ejércitos, a Jehová, gracias al Señor, como dice su palabra acá, y dice que sus ojos espirituales fueron abiertos, gracias al Señor. Dice, aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Lo que David estaba diciendo, por más que venga una guerra a mi vida, yo voy a pelear y voy a salir victorioso porque sé que Dios está conmigo. Él no estaba diciendo, Señor, pelea tú la batalla por mí, sino que él está diciendo, aunque un ejército se levante guerra, aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Dice el versículo 4 del Salmo 27. Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Ahí David lo que anhelaba es estar con el Señor, estar en su presencia. En ese momento, en ese tiempo que David estaba ahí, el tabernáculo del Señor era en una carpa, que ellos se iban de un lado a otro y tenían que trasladar. Y David propuso en su corazón de hacer el templo, que un momento cuando Jesucristo vino, después de resucitó, dice, bueno, cuando Jesucristo mismo murió, dice que el velo de ese templo se rasgó. Pero esa es otra enseñanza que en otro momento voy a estar hablando, gracias al Señor, que tiene su significado, gracias al Señor. Dice, una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que yo esté en la casa de Jehová todos los días de mi vida. David en un momento propuso su corazón de hacer el templo ahí en Jerusalén para el Señor, pero el Señor le dijo que no, que su descendencia iba a ser que fue el rey Salomón. ¿Por qué? Porque David ya había derramado mucha sangre, el Señor lo dice mismo, gracias al Señor. Por eso no le permitió hacer el templo, sino que la descendencia del rey David lo hizo, que fue el rey Salomón. Gracias al Señor. Dice, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo, para inquirir su palabra, su conocimiento, gracias al Señor, para contemplar la hermosura de Dios. El 5 dice, porque Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal, me ocultará en lo reservado de su morada. Sobre roca me pondrá en alto. Gracias al Señor. Y acá dice sobre una roca, perdón, me pondrá en alto. Y esta roca representa a Jesucristo. Gracias al Señor. Jesucristo es la roca. Y mientras que estemos en la roca que es Cristo, aunque venga tormenta, aunque vengan luchas, pruebas, aflicciones, vamos a seguir firmes porque estamos en la roca que es Jesucristo. Jesucristo en un momento dio una parábola de dos hombres que iban a construir su casa, su hogar. Dice que uno construyó sobre la roca y el otro construyó sobre la arena. Y cuando habla de la roca es por la palabra del Señor también, que es algo seguro. Gracias a Dios. Dice que el hombre que construyó sobre la arena y sobre la roca, los dos hicieron la misma construcción, pero obviamente que construyó sobre la roca le llevó mucho más tiempo del que hizo sobre la arena. ¿Por qué? Porque el que hizo sobre la roca tuvo que hacer una base, me imagino, bueno, algo entiendo de construcción, tuvo que hacer una base que mantenga firme esa casa. Cuesta mucho más. Bueno, la casa donde nosotros estamos viviendo con mi familia, yo empecé a hacer de cero, gracias al Señor, y tuve que buscar el cimiento ya donde era, ¿cómo le puedo decir? Era firme, ya donde era
una parte rocosa, gracias al Señor, y en ese empezamos a hacer lo encadenado, empezamos a hacer la base, todo eso. Y en ese momento que yo construía la casa, en mi mano me salía callo, era más cansador, gracias al Señor. Tiene su proceso el que está sobre la roca. Pero el que está sobre la arena dice que no le interesó nada, hizo su simiente sobre la arena y ahí empezó a construir. Pero ¿qué es lo que te quiero decir en este caso? Que los caminos del Señor tienen su proceso, pero más ese proceso tarda, más te va preparando para las tormentas, las luchas, las pruebas y las aflicciones. ¿Por qué? Porque dice la palabra que la tormenta la agarró a los dos. Dice que la agarró al que hizo sobre la roca y sobre la arena. ¿Qué quiere decir? Que cuando nosotros estamos en Cristo no quiere decir que los problemas se van a terminar de ninguna manera. Incluso ahí recién, cuando nosotros aceptamos a Cristo en nuestra vida, ahí recién empieza la verdadera lucha. ¿Por qué te digo esto? ¿Por qué? Porque mientras que nosotros no aceptemos a Cristo en nuestra vida, nosotros estamos bajo un maligno que es el diablo y Satanás, como se le menciona en las Escrituras. Mientras que nosotros no obedecemos a Dios, estamos obedeciendo al diablo. Pero una vez que nosotros creemos en el Señor Jesucristo, empezamos a reconocer el reinado de Jesucristo, ahí el enemigo ya se empieza a enojar contra nosotros. Y la palabra dice que el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. ¿Por qué? Porque una vez que nosotros aceptamos a Cristo, salimos de las tinieblas y venimos a la luz que es nuestro Señor Jesucristo, como yo le estaba mencionando en los versículos anteriores. Y bueno, y acá dice que la roca, sobre una roca me pondrá en alto, gracias al Señor. Y la roca, como le dije, representa a Jesucristo. Y el hombre que edifica sobre la roca y la arena dice que la tormenta viene para los dos. Pero dice que el de la arena cae, pero el de la piedra sigue firme. El que construyó sobre la roca sigue firme. Y mientras nosotros sigamos construyendo sobre la roca, que es nuestro Señor Jesucristo, vamos a seguir firmes en los caminos del Señor. Mientras que nosotros confiemos en el Señor, vamos a estar seguros en la mano de Dios. ¿Y por qué le digo que la roca resalta a Jesucristo? Porque Jesucristo dijo una vez, y también lo dijo Pedro en el libro de Pedro, si usted lee, dice que la roca que vino, esa roca que vino siendo el ángulo, dice que ellos la rechazaron. Esa roca que ellos rechazaron ahora es piedra del ángulo. Esa piedra en el ángulo, en el tiempo de Jesucristo, esa piedra del ángulo se usaba para sacar nivel, para sacar escuadra y era necesario para edificar una casa, sí o sí. Y dice, por causa ustedes desecharon esa roca, esa piedra. Ahora esa roca ha venido a ser la piedra del ángulo. Que dice, en otras palabras, que si nosotros no tenemos a Cristo en nuestra vida está edificada sobre una arena. Que vamos a vivir cayendo, no vamos a tener felicidad, no vamos a tener paz. Pero cuando edificamos sobre la roca que es nuestro Señor Jesucristo, vivimos en paz, en gozo, alegría, a pesar que vengan las luchas, las tormentas, vamos a seguir firmes, no por nuestra fuerza, sino porque estamos edificados sobre nuestro Señor Jesucristo. Gracias al Señor. Y así sigue diciendo en el Salmo 27, capítulo 6. Dice, luego levantaré mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean, y yo sacrificaré en el tabernáculo de sacrificio de júbilo, cantaré y entonaré alabanza a Jehová. Ahí David diciendo que iba a dar gracias al Señor, haciendo un sacrificio de júbilo, gracias al Señor. ¿Por qué? Porque él ya estaba sabiendo que la victoria le da al Señor. Y el versículo 7 dice, oye, oh Jehová, mi voz, con que a ti clamo. Acá ya empieza un clamor de David a Dios. Del versículo 1 al 6, David está resaltando la majestad, el poderío de Dios, la fuerza de Dios, que sin él tiene a Dios en su vida, nada lo puede hacer caer. Nada le puede dañar. Gracias al Señor, él empieza resaltando ese del versículo 1 al 6. Y del 7 allá en adelante, David ya hace un clamor al Señor. Dice, oye, oh Jehová, mi voz, con que a ti clamo. Ten misericordia de mí y respóndeme. Mi corazón ha dicho de ti, buscad mi rostro. Gracias al Señor. Tu rostro buscaré, oh Jehová. Mi corazón, gracias al Señor, ese es el versículo 8, mi corazón ha dicho de ti, buscad mi rostro. Tu rostro buscaré, oh Jehová. El 9 dice, no esconda tu rostro de mí. No apartes con ira a tu siervo. Mi ayuda ha sido. No me dejes ni me desampares, Dios de mi salvación. No me dejes ni me desampares, Dios de mi salvación. Un momento, como dije, David ahí orando, resaltando la majestad de Dios, el poderío de Dios, gracias al Señor. Pero llega un momento que la aflicción empieza a orar al Señor pidiendo misericordia, que su presencia nos aleje de él. Dice, no me dejes ni me desampares, Dios de mi salvación. Él primero empieza resaltando, como dije, todas las cosas del Señor, esa majestad, pero después se va pidiendo ayuda, gracias al Señor. En otra palabra, clamor en ayuda. Ahí el David, del versículo 7 al 12, él hace esa oración. Y sigue diciendo el 10,
capítulo 27 del Salmo, versículo 10. Aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo Jehová me recogerá. En ese tiempo había una comunión entre padre e hijo ahí en el tiempo de Israel, que era normal que el padre y la madre ahí tenían una comunión con sus hijos, que hoy muchas familias lo tienen, gracias al Señor. Pero David resaltaba y decía, aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo Jehová me recogerá. Gracias al Señor. El versículo 11 dice, enséñame, oh Jehová, tu camino, y guíame por senda de rectitud a causa de mis enemigos. Porque se han levantado contra mí testigos falsos y los que respiran crueldad. Amén. Hay maldad pura en su corazón, que quiere ver a su prójimo mal, que incluso dan falsos testimonios. Y este versículo también me resalta cuando le arrestaron a Jesucristo, cuando llegó el momento de Jesucristo ser crucificado. Dice la palabra ahí que trajeron a dos falsos testigos que dijeron que Jesucristo estuvo hablando blasfemia, hablando mal de Dios, del Padre, y sabemos que eran falsos, como dice, falsos testigos. Pero era necesario porque Cristo tenía que ser crucificado por nosotros. Por eso Él no abrió su boca, no ha maldecido a nadie. Gracias al Señor. Y dice, testigos falsos y los que respiran crueldad. Ellos querían que a Jesucristo lo crucifiquen, querían morir, querían ver la sangre de Cristo, querían que Cristo sufra porque decían que Él no era hijo de Dios. Gracias al Señor. Y el 13 y 14 dice de esta manera, que dice, el 13 y 14 resalta el alivio de la oración de David a Dios. En ese sentido, él pudo respirar, pudo otra vez meditar, gracias al Señor. El versículo 13 y 14 dice, gracias al Señor, hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová. Dijo David, yo había, en otra palabra, que él iba a desconfiar, iba a desmayar, sino que no iba, dice, hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová. Él tenía la certeza, la convicción que Dios le iba a escuchar, que Dios le iba a dar esa respuesta por causa de sus enemigos. Él sabía que Dios le iba a proteger, iba a luchar por él, pero él tenía que dar el primer paso. Gracias al Señor. Así cuando nosotros escuchamos la palabra del Señor, escuchamos que Cristo es la salvación, que Él vino y es la luz del mundo, nosotros tenemos que aceptar a Cristo, tenemos que dar ese primer paso para que Cristo pueda morar en nuestra vida. Gracias al Señor. Dice, hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón si espera en Jehová. Gracias al Señor. Primero David empieza con este Salmo 27 en adelante, del versículo 1 al 6, hablando de la majestad, del poder de Dios, como yo decía. Después del versículo 7 al 12, empieza una oración sería un clamor, una oración de clamor hacia Dios para protección, para que le libre de ese enemigo, gracias al Señor. Y el versículo 13 y 14, ya él confirma esas cosas del Señor, que él pudo recibir esa respuesta del Señor. Dice, hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Salmo 27, 13 y 14, los dos últimos versículos. Dice, aguarda a Jehová, y ahí le dan consejo, aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón si espera a Jehová. Dando un consejo que tenemos que esperar en el Señor, que no nos apresuremos, que todo tiene su tiempo, gracias al Señor. Y como yo dije en un comienzo, gracias al Señor, que el rey Saúl llegó un momento que empezó a perseguir a David, por eso él escribió este salmo, como muchos salmos también. Y lo que le quería mencionar, lo que la diferencia del rey Saúl al rey David es su corazón. ¿Por qué digo esto? Porque dice que David tenía el corazón conforme al corazón de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que David tenía un corazón misericordioso, un corazón de amor, de misericordia. ¿Por qué? Porque él tuvo, si no me equivoco, 3 oportunidades de acabar con el rey Saúl. Después que el rey Saúl le quiso asesinar muchas veces también. Incluso cuando David se escondió en las cuevas, andaban ahí por el desierto. Había guerreros que le siguieron a David, porque David ya había peleado con el rey Saúl y ganaba batalla, que el rey Saúl empezó a quedar celoso también por eso. Empezó a surgir eso también, porque incluso le dedicaron una música que habla ahí, que el rey Saúl mató a 1000, pero David mató a 10,000. El rey Saúl mató a 1000, pero David a 10,000. Y eso también fue añadiendo a su vida al rey Saúl el celo de David. Y por eso también le fue agarrando bronca y todas esas cosas. Y yo había dicho que por causa que el rey Saúl había desobedecido a Dios, Dios le había desechado. Después llegó un momento que el rey Saúl tenía que pelear contra los filisteos,
dice que él fue a Samuel para ver si Dios le hablaba, pero Samuel Dios le dijo que ya estaba desechado. Después llega un momento que Samuel fallece y él quería saber si Dios le iba a dar esa batalla. ¿Qué es lo que hizo? Fue y se presentó delante de una pitonisa, que hoy en otra palabra, una bruja, una hechicera, vamos a ponerlo así. ¿Para qué? Para que esa hechicera le haga aparecer el espíritu de Samuel, para que Dios les confirme si él iba a ganar esa guerra. Bueno, ahí pasa todo ese proceso y esas cosas, y bueno, supuestamente viene el espíritu de Samuel, se le aparece, y dice la palabra que ahí le confirma algunas cosas. Pero lo que más quiero resaltar, que cuando eh, la diferencia entre David y Samuel. David, perdón, y Saúl, que cuando Dios le dijo a Saúl que ya le iba a desechar, Saúl ni un momento rasgó su vestido, no se quitó su corona, no dijo al Señor, perdóname, he pecado, te he desobedecido. ¿Por qué? Porque ahí tenemos lo que pasó con David. Cuando David peca con Betsabé, que Betsabé era la esposa de uno de los guerreros de David en ese momento, que él era rey, dice la palabra que era un guerrero tremendo, honrado y leal al rey. No me estoy acordando de su nombre ahora, pero la palabra lo menciona, que era un hombre leal al rey. Y bueno, llega un momento que él peca con Betsabé, Betsabé queda embarazada, y para él deshacerse del esposo de Betsabé, habla con su general, que era de confianza, y le dice que le manda la batalla delante. ¿Para qué? Para que cuando empiece la guerra él sea el primero, porque los que iban adelante en las primeras filas siempre terminaban muriendo primero que los otros. Y bueno, y él hace eso. Va y le dice al general que haga eso, y bueno, ese hombre muere, y ahí él queda con su esposa. No me estoy acordando ahora el nombre del hombre, de este guerrero, pero llega un momento que pasa los años. Nunca David salió a luz esas cosas, pero llega un momento que pasaron años, bueno, no sé, años, capaz que uno o meses. Dice que se presenta el profeta Natán el profeta, delante de David. David ya iba a tener un hijo, y bueno, y dice que este Natán el profeta viene delante de David y le da una parábola de un hombre que tiene una oveja, que un hombre que teniendo muchas ovejas, viene y le pide a su vecino la única oveja que tenía. ¿Por qué? Porque iba a venir un pariente y él necesitaba esa oveja para hacer sacrificio. Y la palabra dice, el que quita uno del otro le tiene que devolver 3 veces de lo robado, el doble o 3 veces. Eso habla en el libro de Números. Ahí las causas que si vos robás, si vos hurtar, tenía que devolverle eso. Y bueno, y como David era un rey, él también actuaba como juez. Y en ese momento David actúa como juez y dice, bueno, ese hombre le tiene que dar el doble de lo que le sacó. No me estoy acordando muy bien. Y ahí donde Natán el profeta le resalta lo que él hizo con Betsabé, que por causa de eso mató a ese hombre, y por causa de eso también se quedó con la esposa del hombre y le mandó a matar en la primera fila. Y por causa de eso dice el Señor que te va a venir esto, te va a venir aquello, aquello y aquello. Y ahí en ese momento vemos que a David no le interesa la corona, no le interesa los bienes materiales, no le interesa nada, sino que lo que le interesa es solo la presencia de Dios en su vida. Porque él se había despojado de la corona, se había rajado su vestido. Dice que el bebé que iba a nacer de Betsabé iba a terminar mal también, iba a venir una maldición por su familia. Pero a él no le interesó eso, sino que dijo, Señor, se sacó la corona, se rasgó su vestido y dijo, hazme lo que tú quieras, pero que tu presencia no se vaya de mi vida. Vio la diferencia que hay entre el rey Saúl y el rey David. Vemos que el rey David no le interesaba lo material, sino que le interesaba lo espiritual, que el espíritu del Señor no se aparte de su vida, sino que él podía quedar sin pierna, podía quedar sin vista, podía quedar sordo, mudo, lo que sea. Su familia iba a perecer, pero él decía, pero que no se aparte tu espíritu de mi vida. Ese es el Salmo que él escribió también, a ver si lo encuentro, el Salmo 54. Creo que es 54 o 53, pero sé que es un salmo que está, Salmo 51. Salmo 51 que dice arrepentimiento y plegaria pidiendo purificación. Ahí dice, al músico principal, Salmo de David, cuando después que llegó a Betsabé, que tuvo relaciones con Betsabé, tuvo el hijo, vino a él Natán el profeta. Si usted quiere leer después, Salmo 51. Ahí resalta también lo que le estaba comentando. Él escribe ese salmo también por esa causa. Pero él pedía en ese salmo también limpieza, que el Señor le purifique como hisopo, gracias al Señor. Ahí le empieza a pedir al Señor que restaure su vida,
que le haga de todo, pero que su presencia no se vaya de él, que su Espíritu Santo no se retire de él. En cambio, cuando el rey Saúl cometió el error delante de Dios, él no se arrepintió. Y un momento dijo, Señor, sí, yo me arrepiento porque hice esto, lo otro, perdón, porque él tenía, cuando fue a la guerra con los gabanoitas, si no me equivoco, él tenía que matar al rey y a todos sus habitantes y a todos los animales. Pero ¿qué pasó? El rey David, en lugar de escuchar la palabra de Dios, perdón, el rey Saúl, en lugar de escuchar la palabra de Dios, escuchó la voz del pueblo. Y ahí viene otra cosa también para nosotros hoy en día, que los líderes tienen que escuchar la palabra de Dios, no lo que el pueblo quiera, a su conveniencia. ¿Por qué? Porque el rey Saúl escuchó lo que el pueblo decía. Decía, Señor, rey Saúl, por ejemplo, llevemos la vaca, llevemos esto para el sacrificio. Y el Señor le dijo que no traigan nada porque era toda cosa anatema, era toda cosa maldita. Y dice la palabra que el rey Saúl escuchó la voz del pueblo y no la voz de Dios. No escuchó, no hizo oído lo que el profeta Samuel había comentado que el Señor le dijo. Él sabía, pero escuchó más al pueblo que la palabra del Señor. Y por causa de eso, el Señor le desechó delante de su presencia. Así que en esta noche, agradecido con Dios por este salmo, por esta enseñanza, gracias al Señor. Espero que se haya entendido, espero que haya sido de bendición. También voy a estar después compartiendo más enseñanza de la palabra, cuando pueda por la noche, porque por la noche lo que pueda hacer. De día tengo que trabajar y bueno, pero a la noche voy a estar haciendo algunos videos en vivo para compartir la palabra del Señor. Voy a estar buscando a ver qué puedo estudiar nuevamente, o por ahí si ustedes quieren dejar ahí un comentario de qué se puede estudiar, si hay algo que le interesa. Gracias al Señor, o si por ahí tiene pedido oración también, puede dejar ahí en la iglesia donde estoy congregando. Después puedo mandar mensaje también pidiendo oración por usted y estaremos orando. Por ahí si le interesa algún tema, usted puede dejar ahí en los comentarios y decir, bueno, me interesa del rico y Lázaro, me interesa de los dos deudores, por ejemplo, me interesa saber más profundidad lo de Lázaro, la muerte de Lázaro, o en otras palabras también hay eh, del Viejo Testamento también, que hay un capítulo que me interesa del profeta joven, que gracias al Señor, que el Señor le manda ahí al profeta joven a darle algo al rey de Judea, y le dice al profeta que no coma pan ni beba nada de ese lugar, porque está todo sacrificado a ídolos. Y bueno, y el Señor le dice que no vuelva por el mismo camino, y él vuelve por otro camino, que escuchó la voz de Dios, pero dice que ahí se aparece un profeta viejo, anciano, y dice el Señor, no, perdón, dice, un ángel del Señor me apareció y me dijo que vengas y comas y bebas conmigo, que comas pan y bebas aguas conmigo. Y bueno, este hombre va y ahí desobedece la palabra del Señor nuevamente este hombre, y bueno, y esa causa le trae la muerte. Ese también quiero meditar un poco, estudiar un poco ese pasaje, gracias al Señor. Pero para ahí si usted tiene un pasaje que le interesa, cuando puede voy a estar, obviamente que siempre estoy meditando la palabra para poder informarle bien también eso, pero hay muchas cosas de la palabra del Señor que nos enseña. También está, podemos decir, la samaritana y Jesucristo, qué significa, qué enseñanza nos deja, gracias al Señor. Así que por ahí si en los comentarios ustedes quieren dejar algo, y si también puede compartir el video. También tengo ahora, hay un canal ahí en YouTube también, Nicolás Tauferman, que ahora también voy a estar bajando este video, y tengo otros videos cortos ahí que después voy a estar haciendo otros videos cortos de algunos significados que a veces la Biblia nos enseña y no pasamos por alto, dejamos así nomás en la nada. Pero bueno, espero que este Salmo 27 que le compartí ahora le haya sido de ayuda. Como dije, David primero ora a Dios, resaltando su poder, después pidiendo ayuda y después que Dios le responde. Así que en esta noche solo le quiero decir que siga confiando en Dios. Si no tienes a Cristo en tu vida, te recomiendo que busques a Jesucristo, congregues en una iglesia donde hable la verdad, donde se predique la verdad, donde enseñe la palabra como debe. Y vos también tenés el derecho de estudiar la palabra, de leer, de meditar. ¿Para qué? Para que no venga un falso maestro y te haga elegir el camino incorrecto. Porque mientras que tú tengas las palabras del Señor, vos vas a saber, como decía el Salmo 119:5, tu palabra es lumbrera a mi camino. Así que bueno, espero que le haya gustado este salmo. Obviamente que le habrá gustado la palabra del Señor, pero bueno, como fue explicado, y si quieren compartir el video, gracias al Señor. Y bueno, en otro momento voy a estar trayendo otra palabra, así que el Señor les siga bendiciendo. Y como dije, sigan confiando en el Señor. Y si no estás yendo a una iglesia, acércate a una iglesia ahí cerca de tu casa, congrega, ve, porque necesitamos del Señor. Así que el Señor les siga bendiciendo a cada uno de ustedes.